is now being recorded. Muy buenas noches, mi nombre es Johan Romero Gómez de la Universidad Minuto de Dios. Bien, el día de hoy voy a presentar como tal el proyecto final de física. Entonces, bien, vamos a comenzar entonces con el diseño preliminar pues del montaje pues, que se hizo en el proyecto. Entonces, pues se utilizará como tal el aplicativo PET para eléctrica, que en estos momentos pues, se encuentra en la plataforma. Y pues este trata acerca de varios temas que hemos visto en clase, y pues trata también de electrónica y de fluidos, en donde pues básicamente se procederá a realizar una secuencia de circuitos RC, en donde se involucran elementos como lo son los capacitadores, resistores, con el objetivo de evidenciar la relación que existe entre estos capacitadores y los resistores en el proceso de carga y descarga de un condensador. También se abordarán temas como circuitos en serie, circuitos paralelos, ley de Ohm y, bueno, también conocido como ley de Kirchhoff. En este proceso de construcción, pues se tendrá como tal el circuito de RC, agregando el aspecto pues teórico y procedimental, pues que se incluye también el uso en el circuito. También ahí pues vemos la imagen de un circuito normal con el condensador, la resistencia, la batería y el interruptor como tal, que pues son elementos básicos de un circuito RC. Entonces, bien, esta importancia de la ley de Ohm en el proyecto es fundamental pues para la electrodinámica y es muy aplicada en el proyecto dado pues que se define la ley como la intensidad de corriente que circula por un circuito eléctrico y pues que es directamente proporcional a la diferencia del potencial aplicado e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica que presenta, y la fórmula como tal es voltaje igual a intensidad por resistencia, que es la que ya hemos visto en clase. Bien, inicialmente se construye el circuito RC de primero, del cual está compuesto de un condensador, como ya lo veníamos diciendo, una resistencia y su respectivo interruptor y batería. Esto conectado a través de los respectivos cables, y el condensador está también descargado debido a que el interruptor no ha sido accionado aún. Por lo tanto, no hay fluido eléctrico en el sistema, pero ya lo vamos a ver en el próximo imagen, en donde seguidamente al accionar el interruptor se inicia pues como tal el flujo eléctrico, en el cual el condensador empezará a cargar pues de carga positiva en la parte superior y de carga negativa en la parte inferior. El funcionamiento del sistema RC está basado en el condensador, que descarga su energía almacenada a través de la resistencia, como pues, se ve en el aplicativo, pues como se muestra en la imagen tomada del aplicativo. Bien. Los aspectos teóricos, pues como le venimos diciendo, la ley de Kirchhoff es fundamental para la utilización del proyecto, en donde inicialmente se usa un esquema descriptivo para satisfacer los requisitos de la conservación de la carga y de la energía, como lo vemos ahí tal en la imagen. La primera ley de nodos, como afirman, es también o establece que no se puede acumular una carga en ningún punto del circuito. Es por esto que en el flujo de carga sale de un cierto volumen en un circuito en estado estacionario que debe estar igual al flujo de la carga que entra en dicho volumen. Esto, en resumidas cuentas, quiere decir pues, que la suma de las corrientes entran de igual manera, o que la suma son igual a las que salen. Es decir, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. Bien, acá tenemos el otro ejemplo que vendría siendo la segunda ley, que son las tensiones o las mallas o la ley de mallas, el circuito en el cual dice que el circuito es igual a la suma de las caídas del potencial a lo largo del circuito, y pues esto se denota como toda la malla o el circuito cerrado o la suma de todas las caídas de tensión, que es igual a la tensión total suministrada a las diferencias del potencial eléctrico o en un circuito, la cual la malla es igual a cero. Bien, en los aspectos conceptuales, pues tenemos como tal las partes, eh,
que se van a tratar en el proyecto, que es la de un circuito eléctrico. En general es la conexión entre componentes eléctricos, los cuales transportan corriente eléctrica a través de su trayectoria, como lo vemos ya el generador, el receptor, la resistencia, que viene siendo el interruptor y el fusible. Ese es uno de los ejemplos, más o menos, en una aplicación. Y el circuito RC, pues que el circuito RC es un circuito eléctrico compuesto por condensadores y resistencias, que cuando cada uno de estos elementos, pues este condensador termina de descargar su energía, que almacena como tal en la resistencia. Bien, los componentes están dados por la fórmula que ya habíamos visto, que es igual a voltaje, igual a intensidad de corriente, menos resistencia, menos en donde se hace pues, la resta como tal de la diferencia del potencial en el condensador. Cuando el condensador se descarga completamente, pues la corriente del circuito es igual a cero, como lo veníamos diciendo, y en un tiempo igual a cero, la corriente será igual al voltaje sobre la resistencia. Y bueno, esto es a cuando el condensador no se ha cargado. Y cuando el condensador se ha cargado completamente, la corriente es igual a cero y la carga es igual a capacitancia por el voltaje, como lo veníamos viendo también más o menos en las ecuaciones de circuitos. También tenemos pues el condensador eléctrico, que también es llamado como capacitador eléctrico, que es un componente eléctrico pasivo, no genera ninguna electricidad por su propia cuenta y almacena la carga eléctrica en forma de diferencial de potencial, la cual es liberada pues posteriormente. Ahí se ve más o menos clara la imagen de cómo es un condensador eléctrico y la diferencia potencial, que es el impulso que necesita una carga para fluir a través de un conductor eléctrico, y pues la corriente se detendrá cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico. Se ve también más claro de pronto en otro gráfico más extenso. Y también está la resistencia, pues, que es el componente eléctrico cuyo propósito es poner el paso de la corriente eléctrica con el fin de disminuir la intensidad de corriente eléctrica que fluye a través de un circuito. Como lo habíamos visto en clase, se calcula a partir de una serie de colores, los cuales pues se dan por una suma y una multiplicación que están dados por diferentes materiales. Está el nodo, que es la parte importante también de los circuitos. Se le conoce también como la unión de los puntos de las ramas, como tal en el circuito. Bien. Está también la malla, que es una estructura de circuito eléctrico que es definida como cualquier trayectoria cerrada dentro de un circuito principal, que viene siendo como los sectores o las áreas de, pues, del circuito. Y bien, tenemos pues el cronograma de cómo se va a desarrollar como tal el proyecto. Entonces, pues en agosto del primer corte hicimos como tal el planteamiento del proyecto, la organización a mediados de septiembre. Igualmente la investigación sobre el corte, la investigación sobre el tema la estamos haciendo durante todo el semestre, y la definición de los objetivos y el planteamiento del trabajo pues también se hace durante el primer corte. La implementación del desarrollo y la simulación ya se hace en los últimos dos cortes, y como tal la presentación de la evaluación ya será pues al final del corte, como se tenía previsto y programado. Bien, ya como tal, como último tenemos las aplicaciones de este proyecto en la ingeniería o en la ciencia. Entonces los circuitos RC sirven básicamente para eliminar el ruido en las fuentes. Este tipo de circuito también elimina el ruido para existir en el sistema, para eliminar los rebotes de pulsadores, para hacer retardos. En circuitos también protegen los picos altos del voltaje, o circuitos que trabajan con tensiones pequeñas como filtros para bajas. Los circuitos RCD también pueden usarse para filtrar señal, bloquear ciertas frecuencias y dejar pasar otras. También funcionan como filtro alto, filtro para paso bajo, filtro paso banda, y finalmente el filtro pues, que elimina banda. Entre las características de los circuitos RC están también las propiedades de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo, que reciben también asimismo el nombre de filtros, debido pues que son capaces de filtrar señales eléctricas de acuerdo a su frecuencia. Bien, eso sería entonces todo. Muchas gracias.